Las dos cosas. Pueden pasar a los niños y los jóvenes que hay a sus clases. Nos cae a veces cuando decimos, hey, soy hijo de un rey y no tengo ni para pagar la renta, y luego sale algo que alguien paga o que sale un trabajo y así se queda uno a veces. Pero en cuanto a renegar, simplemente no lo haga un arte. Yo no conozco a nadie en mi familia que sea así, ni yo. Gracias a Dios. ¿Qué le parece si abrimos la palabra, mi hermano? Capítulo 5 del libro de los Hechos, versículo 12 en adelante. Gloria al Señor. Capítulo 5, libro de los Hechos. Vamos a ver luz y sombra en el Evangelio, ahí, en la situación de los apóstoles, la luz, la obra de Dios, la sombra, la persecución en contra de la obra de Dios. Y si usted recuerda la semana pasada, obviamente, una historia, un capítulo de la vida cristiana, porque Lucas es un historiador. No nos va a pintar solamente las cosas bonitas. En su honestidad presenta las cosas que causan temor, los errores de los hermanos. Y obviamente después del gran temor que surgió debido a la fulminante muerte de Ananías y Zafira, la iglesia aún así sigue creciendo. Ella sigue creciendo y hemos aprendido que una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia unida, es una iglesia magnificada y en muchas ocasiones precisamente o exclusivamente o pensando en ese momento es multiplicada en gran manera. Pero también hemos visto que Satanás quiere dividir esa iglesia, quiere deshonrarla, quiere disminuirla y sobre todo quiere destruirla también. Y esos dos aspectos, lo bueno, la luz, y lo malo, la oscuridad, lo bueno, Dios trabajando y lo malo, obviamente, por decirlo así, pero Dios tiene todo bajo control, Satanás queriendo destruir la iglesia, lo vamos a ver en esta historia, en esa parte de la palabra del Señor. Salen a relucir en esta sección que vamos a ver, la sombra, el poder de Dios, los milagros, las sanidades, la libertad en Cristo y la sombra, la envidia, el celo y la persecución contra la iglesia. Eso dice en el versículo 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Si usted recuerda, el pórtico de Salomón, unos portales, algunos que crecieron en pueblos pequeños en México, o antes de que inventaran los mercados de 2 pisos y 3 pisos, los pueblos tenían portales y ahí se ponían las tienditas, la gente se juntaba a platicar alrededor de la plaza. Bueno, en el templo de Salomón se puso una sección así cerca del área de los gentiles, donde la gente, todos, podían ponerse a platicar y lo usaban para política, se juntaban muchos. Si usted recuerda, el Señor Jesucristo acostumbraba a enseñar ahí. Y si usted tiene memoria lo que hemos visto últimamente, pues usted recuerda que también después de sanar al paralítico, era precisamente el lugar que la iglesia primitiva escogió para reunirse y predicar la palabra del Señor. Ahí es donde están, ahí es donde los hermanos ahora, después de que fue amenazado Pedro, después de que fue amenazado Juan, después de que sucedió este milagro, ellos siguen adelante y cada día se presentan en ese lugar y empiezan a predicar la palabra. Ahora, Dios les está concediendo lo que ellos oraron en aquel tiempo, en el capítulo 4, en el versículo 30, donde ellos pidieron que la mano de Dios estuviera, si usted recuerda, mientras extiendes tu mano, decía, para que hagas sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de Jesús, del Santo Hijo de Dios, Jesucristo. Eso está haciendo el Señor. El Señor responde nuestras peticiones. Cuando se alinean a su voluntad, la respuesta es inmediata. Vemos que están haciendo muchas señales, muchos prodigios, mi hermano. Pero lo que quiero que entienda, es lo que dice ahí, que estos procedían de Dios. Estas
señales, estos prodigios, estos milagros que están sucediendo, aunque dice ahí que por la mano de los apóstoles, los apóstoles son el instrumento, pero el que está haciendo la obra es Dios. El que está haciendo los milagros es Dios. Él es el que tiene el poder para hacer toda buena obra. En estos tiempos es bueno que usted entienda esto, porque a veces la gente pone el ojo en el hombre y hay personas que se llevan de iglesia en iglesia o en iglesias que se manifiestan su fundamento según son los milagros, y la gente puede poner la mirada en la persona creyendo que esa persona puede hacerlo. Pero si es que hay un milagro, proviene de Dios. Y si es que hay un poder y una manifestación poderosa, es de Dios. Y al que se le debe dar la gloria siempre es a Dios, no al instrumento. Ahora, estos milagros, mi hermano, tenían el propósito principal de autentificar la palabra y el ministerio de Cristo delante de Israel. La Biblia tiene épocas donde Dios quiere establecer a su pueblo, donde Dios quiere establecer su palabra. Y es cuando parece que la actividad satánica y la actividad de milagros y prodigios es mayor. No en todas las épocas de la iglesia o de la historia bíblica sucede eso, mi hermano. No en todas las épocas. Pero aquí precisamente cuando el Señor Jesucristo empezó a predicar, esa es una manera de establecer que Él era el Mesías. Isaías lo profetizó. Pero ahora, para que esa palabra prosiga por medio de los apóstoles y se vea que ellos tienen la autoridad de Cristo, es que esos milagros son extendidos. Como dijo el Señor, prodigios mayores allá harán ustedes que los que yo hice. Ahí se empieza a ver. Pero el propósito del milagro, aunque produce sanidad, aunque produce liberación, todo eso es bueno, la misericordia de Dios, principalmente tiene que ver con establecer la palabra y el apostolado de cada uno de los apóstoles, mi hermano. Ahora, las reacciones de las personas que están viendo esto, mi hermano. Hay 3 reacciones que vamos a ver aquí, 3 ejemplos, aunque en realidad son 4. Van a ver los que no quieren nada que ver con Dios, no quieren tener nada con ellos, con los apóstoles. Están, el segundo grupo, los que les caían bien. Los que les caían bien, bueno, esos predican bien, se ve que hacen y están haciendo buenas obras, pero no necesariamente se unen a ellos. Y luego están los que definitivamente se unen a ellos. El cuarto grupo son los que no solo no tienen nada que ver con ellos, sino que los quieren destruir. Después los vamos a ver. En este tiempo, mi hermano, es así, de cierta manera. Hay gente, hablando de los cristianos, protestantes, aleluyas, evangélicos, como sea que nos identifiquen, mi hermano. Hay gente que simplemente no tiene nada que ver con usted. Llega usted, si les da un tratadito, le dice, no, quédate con eso. No, pero es bueno, tiene la palabra. No, yo no quiero nada que ver. Yo tengo mi religión, yo tengo esto, no quieren nada que ver contigo. Y hay otros, mi hermano, que sí lo agarran y se ponen a conversar contigo. Y tienes razón, la Biblia es la palabra de Dios, esto que el otro. Les puede decir, ¿usted quiere ir a la iglesia? No, pues si es bueno ir a la iglesia, te dan por el surco, le echan el agua a tu surco, o lo que quieras, pero están de acuerdo, no te oponen, pero tampoco necesariamente se van a unir. Simplemente, eso es bueno, y sigan adelante, y échenle ganas. ¿Quiere ir a la iglesia? A lo mejor ahí un día te sorprendo. Y simplemente no van. Y luego están los que reciben la palabra con agrado y Dios toca sus corazones y vienen a Él. Nada ha cambiado y obviamente hay algunos que definitivamente detestan a los cristianos. Ahora en el versículo 13 dice, de los demás, ninguno se atrevía. Hay días que ya no puedo. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres, mi hermano. Ahora este versículo, mi hermano, tiene una ambigüedad. El que tradujo aquí, el señor Reina Valera, los que tradujeron aquí lo hicieron bien. Pero hay una ambigüedad ahí, mi hermano, que tiene que ver con quiénes son los demás. ¿A quién aplica esa palabra? No se sabe si es los apóstoles, no se sabe si es la gente que venía. En realidad el versículo 13 y 14 es como un paréntesis. Y después, si del 12 nos fuéramos al 15, sigue el contenido
sigue fluido, no hay una interrupción, pero obviamente la palabra es inspirada por Dios. O algo quiso hacer Lucas cuando escogió esta palabra y estos dos versículos que son difíciles de traducir, mi hermano. De los demás, ¿a quién se refiere? Bueno, una de las opciones, mi hermano, son los que fingían ser cristianos. Acuérdense que estamos hablando, que está conectado con la historia de Zafira también. Aquí no está dividida, la Biblia no tiene versículos originales, ni había capítulos. Así de que tiene que ver con los que fingen ser cristianos, mi hermano. Pero escandalizados por lo que sucedió con Ananías y Zafiras, prefieren simplemente evadir a los cristianos. Quizás se refiere a esas personas, a algunos que simplemente, por eso dice, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Y quizás se refiere a personas que estaban yendo ahí, pero después de un tiempo, al ver lo que sucede, y hasta chismes yo creo empezaron a circular. Fíjate que ese grupillo de disque cristianos que anda ahí, cuidado con ellos, porque un señor no les quiso dar todo el dinero que tenía. Esos son unos rateros esos pastores. Porque un señor no les quiso dar todo el dinero que tenía, lo mataron a él y a su esposa. Y alguien empezó a decir, de veras, no hay que ir a esa iglesia, no hay que ir a ese lugar. Y algunos, mi hermano, prefieren, como le digo, prefieren evadirlos. En Juan 6:66, algunas personas, cuando el Señor Jesucristo, su mensaje se hizo más preciso, su mensaje se hizo más firme, Él se dio cuenta que muchos de los que lo seguían, Él lo dijo en Juan 6, me siguen como los animales cuando siguen a alguien que les da de comer. Acababa de darle alimento a más de 5,000 personas. Dice, algunos de los que están conmigo es porque, como los animales vienen cuando tienen hambre. Si usted recuerda, se alimentaron, sobraron canastas, se fueron. Pero ya cuando pasaron unos días, ya seguía la siguiente comida, lo empezaron a buscar otra vez. Así de que él empieza a decir, no va a ser así. Porque el que no comiere mi carne y bebiere mi sangre, no pertenece a este reino, no tiene vida. Y muchos se escandalizaron y abandonaron al Señor en ese momento. De cierta manera, la palabra dura, o la verdad simplemente, hace que muchas personas se retiren. Si entienden que están haciendo un compromiso con Dios y que Dios demanda, que Él es santo, que Él pide, entonces muchos dicen, no, yo aquí no voy. Y otras veces, mi hermano, simplemente la prueba es la criba que separa a los que son de los que no son, mi hermano. Cuando todo va bien, mucha gente viene a la iglesia. Pero cuando empieza a tener pruebas, se apartan. Y a veces muchos de los que fingen cuando la iglesia se mete en persecución o cae en persecución o ya no es popular ser cristiano, muchos de los que fingen simplemente se apartan. El precio es demasiado para pagar. Eso puede ser ese grupo de personas. O puede ser el segundo, ese grupo de cristianos tibios que no querían un compromiso. Que ya se acercan, así como los que oían a Ezequiel predicar en aquel tiempo, y les gustaba estar ahí, pero ya cuando Ezequiel demandaba algo de ellos, o cuando la palabra exigía algo, no. Como los que visitan una iglesia, me gusta ahí, me gusta ahí. Pero ya cuando empieza a decir, hermano, algunos nomás con que les pregunte cómo se llaman y dónde viven. O el número de teléfono. No, ya empezaron a preguntarme el número de teléfono y al rato no me los quito de encima. Y ya no vuelven a venir. O otros porque le dicen, hermano, ¿no quisiera usted ayudar aquí o no quisiera eso? Ya empezaron a exigir. Al rato quién sabe qué me irán a pedir. Y simplemente se van. Hay cristianos tibios que no quieren comprometerse con Dios, mi hermano. Le voy a leer algo. Y aquí sí ocupo lentes. De ciertas personas. La iglesia, mi hermano, Dios espera de nosotros que nos comprometamos. Y la iglesia primitiva fue bendecida por la presencia misma de Dios. Se estaban llevando a cabo milagros innegables. Los apóstoles estaban enseñando verdades eternas que cambian la vida. Pero un gran número de personas se quedó. No se comprometieron, se negaron a unirse a esa bendición, optando en su lugar por observar desde la distancia. Cuidado con esta renuencia a comprometerse, mi hermano. Aunque esto es una tendencia humana natural, ser parte de lo que Dios está haciendo en este mundo puede significar trabajo duro,
responsabilidad pesada, críticas duras y posiblemente o incluso peligro. Aquellos que se niegan a unirse, sin embargo, se pierden bendiciones increíbles, indetectables. Van a echar de menos la satisfacción para la que fueron creados. Por eso, cuando un cristiano está tibio, mi hermano, y no está comprometido con Dios, siempre va a tener un hueco en su corazón. Siempre va a tener un desánimo, una insatisfacción. Puede comprar lo que sea, puede tener dinero, puede hacer un montonal de cosas, hacer los viajes, lo que quiera. Pero va a volver a lo mismo porque nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. Nosotros como creyentes fuimos hechos, mi hermano, para disfrutar la presencia de Dios. Y nuestra alma siempre va a extrañar, mi hermano, cuando no se compromete con Dios. Va a extrañar ese gozo y ese disfruto. Por eso siempre están enojados, pero si les dicen, no, acércate al Señor, lo toman como un insulto. Cuando esa es la única solución, mi hermano. La persona sigue diciendo o escribe aquí. Y en cambio, muchos de ellos se conforman con una existencia, y hablando en la vida espiritual, mediocre y mundana, siempre al margen espiritual. Cuando se trata de la iglesia, la obra de Dios, no seas un observador lejano. Métete y comprométete. Es necesario que seas parte de algo eterno. Hay muchas personas ahí, mi hermano, de los que estaban ahí. No querían comprometerse o tenían un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Yo sé que a veces los pastores usan esta palabra tanto que ya suena como un cliché. Pero la verdad es esa. Muchos de nosotros batallamos espiritualmente porque así estamos. Y la palabra nos dice, ¿hasta cuándo vas a batallar con dos cosas? Entrégate a una. Sea honesto a tu carne si eso es lo que quieres. O sea honesto a Dios si eso es lo que quieres. Pero la vida está en Dios. Y la corrupción está en la carne. Tienes que entregarte, tienes que animarte. No puedes llevarte toda tu vida justificando por qué no te comprometes con Dios. Y algunos pueden decir, no, yo estoy comprometido con Dios. No porque no vaya a una iglesia, mi hermano, no has entendido qué es la iglesia en el plan de Dios. Y como le digo, una analogía es aquel que tienes un pie en una lancha y todavía no ha amarrado la lancha, todavía no la ha amarrado al poste ahí del puerto del malecón, no ha puesto un ancla tampoco y tiene el otro pie en la madera del malecón. Si no pone los dos pies, ya seas en la lancha o ya sea en el malecón, en el tablado, te vas a caer al agua. A menos de que puedas hacer un split. Pero aunque puedas hacer un split, la lancha se va a ir. Y tú te vas a caer. Eso puede ser aquellos que simplemente fingían, pero que no eran. O puede ser aquellos que sí son, pero están tibios y no tienen un compromiso con Dios. Por eso dice, nomás miraban de lejos y oían, qué bien está predicando el hermano, pero si me meto ahí, ahorita se van a enojar acá los señores estos, los fariseos, los saduceos, y yo tengo muchos negocios con ellos, no quiero hacer enojar a nadie, pero yo recibo bendición oyendo la palabra. Como Nicodemo, cristianos secretos a veces, eso es en realidad tibieza, falta de convencimiento. Y luego obviamente están los incrédulos, los que no quieren nada, quizás se refiere a ellos, los que aquellos sacan esas preguntas filosóficas aunque no les interesa la respuesta. Pero te van a decir, oye, de verdad, si Dios es bueno, o si Dios existe, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? La respuesta corta es, por gente como tú. ¿Cómo? Pecadores. Los que estamos aquí somos pecadores, porque tenemos libre albedrío. Porque Dios en su soberanía a veces usa hasta el mal. Obviamente no te van a escuchar a la respuesta, no les interesa. Siempre va a haber otra pregunta a veces. Porque no quieren sentarse y decir, en realidad, ¿por qué no me pasan esas cosas a mí si yo soy un malvado? Los incrédulos no quieren nada de Dios. No quieren saber nada de Dios. Algunos van a decir, si Dios es bueno, ¿por qué mató a Ananías y Zafira? Ellos ahí van a darle dinero a estos bandidos y luego los matan. No, así yo me quedo de lejos. Pero a veces mi hermano no tiene que ver nada con eso.
Más bien nos deberíamos preguntar, cuando le preguntaron al Señor, ¿por qué un día que iba persiguiendo Herodes a algunos, se cayeron unas torres donde estaban algunos creyentes adorando al Señor? Y caen sobre ellos y los matan, pero por donde van pasando los soldados que van persiguiendo a la gente, ahí no cayó la torre. Y le preguntan ellos al Señor, ¿por qué Dios hizo eso? Si estos están buenos, son peregrinos adorando a Dios. A ellos los mata la torre y a estos que son malos perseguidores no les pasa nada. Y la respuesta del Señor fue simple, mejor pregúntate por qué no te pasó a ti. Porque todos son pecadores y todos están destituidos de la gracia y la gloria de Dios, a menos que vengan en arrepentimiento. Así de sencillo, todos estamos destinados a condenación hasta que el Señor abre nuestros ojos en su gracia y amor. Pero que no se nos olvide que Él es justo también. Algunos se preguntan, yo hago todas estas cosas y no me pasa nada. Bueno, no creas que Dios nos está dando cuenta. Esto es del año 300 de un sermón de un señor que se llamaba Juan Crisóstomo. Crisos quiere decir oro, tomo, stoma quiere decir boca en griego. A este señor le apodaban él boca de oro. Así de bueno era para predicar. No cree usted que porque tenía dientes de oro, no. Porque era bueno para predicar. Se metía en muchos problemas porque era bueno para predicar. Y también muchos lo querían oír. Él está comentando acerca de esto. De la justicia de Dios que no siempre parece que llega pronto. ¿Y por qué a Ananías sí le llegó? Dice, para aquellos que a menudo pecan y no son castigados, tienen mayores razones para temer y temer, porque para ellos la venganza aumenta por su impunidad actual y la larga paciencia de Dios. Y Dios se la está guardando como le decían a uno, te las estoy guardando y vas a ver ya que me llenes el costal. De cierta manera, dice, que cada uno considere si comete tales pecados como Ananías y Zafira, mentiras, todas esas cosas. Muchas cosas como se hacen ahora, puso el ejemplo, se hicieron antes del diluvio. Y sin embargo, Dios no ha enviado ningún diluvio. Porque hay un infierno amenazado y hay una venganza mucho peor. Muchos pecan hoy, mi hermano, como la gente de Sodoma. Sin embargo, no se ha derramado lluvia de fuego sobre ellos. Porque Dios tiene preparado un río de fuego que es mucho mayor. Muchos prueban a Dios así como lo hizo el faraón. Pero no les ha ido como el faraón, no se han ahogado en el mar rojo. Porque el mar que les espera es el mar del pozo sin fondo. Muchos han ofendido como los israelitas, pero ninguna serpiente los ha devorado. Porque a ellos les espera el gusano que nunca muere. Por lo tanto, ese es su consejo de él. Cuando veas que algo te sucede, que te acuerda ese pecado particular tuyo, Dios te está poniendo un tiempo para que te laves. Si Dios no te castiga y tú sabes que estás haciendo mal, Dios te está poniendo un tiempo para que te laves. Pero si persistes, al final enviará la venganza. Has visto ya, dice, el destino de los que mienten y deshonran a Dios. Ahí ve usted por qué era bueno y por qué a muchos no les caía muy bien. El día de salvación es hoy. Si usted no ha entregado su vida a Cristo, el día de salvación es hoy. No acumule para la ira de Dios, sino pronto resuelva esa situación delante de Dios, mi hermano. Porque el día del juicio llegará. Y para muchos puede ser precisamente el día de hoy, mi hermano. El día de hoy. Ahora, muchos venían, dice el 15, tanto que si usted quita el 13 y 14, el 15 después del 12 tiene más sentido. Pero está hablando de los milagros y las señales. Y dice en el 15, tantos eran los milagros, dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. La gente, mi hermano, al oír que Pedro, los apóstoles estaban haciendo milagros, ellos identifican a Pedro como el líder. En su deseo de sanar, mi hermano, con una fe imperfecta y quizás un poco supersticiosa,
Ellos se acomodaban por donde sabían que Pedro iba a pasar para que con la sombra Pedro los tocase y ellos pudieran ser sanados. Si usted recuerda, había una mujer, la mujer que dijo en su mente, si tan solo tocara el borde del manto del Señor. Eso también era superstición, de cierta manera, porque a las imágenes de ese tiempo si creía, si le toco, si le limpio, si le agarro, voy a hacer. Pero en su fe imperfecta ella sabía que Jesús era el que le iba a producir ese milagro, y el Señor la detiene y la corrige diciendo, hablando de ella, la quiere mostrar como un diamante, su fe es tan poderosa, la quiere demostrar delante de todos y le dice, no fue el manto, fui yo. Y de cierta manera, mi hermano, la gente en aquel tiempo, déjeme decirle, en las sombras, ellos creían, o había una mentalidad en aquel tiempo, y a veces Dios obra conforme a lo que la gente cree, para ayudar a fortalecer su fe. La sombra en aquel tiempo era vista como la extensión de la persona. Si usted estaba parado así y pasaba la sombra, y pasaba un mugroso y adrede pisaba, eso era una ofensa para usted. Lo quería pisar a usted, pero como no puede. Así lo veían ellos en aquel tiempo, mi hermano. La sombra era la extensión de la persona, incluso para algunos era una manifestación del alma. Algunos decían que la sombra es nuestra alma que se manifiesta. O era una extensión del poder espiritual de la persona. Obviamente era una, de cierta manera, superstición, mi hermano. Pero Dios está usando. Ahora Lucas no está criticando, está diciendo. Quiere decir que Dios sí hizo milagros cuando Pedro pasaba y la sombra tocaba a las personas. Él siendo doctor está diciendo esto es lo que está sucediendo. Sí fue algo histórico, mi hermano, pero fue algo único. Porque Dios estaba también queriendo establecer la autoridad apostólica, confirmando el mensaje de ellos, para que todos vieran que Dios estaba trabajando a través de ellos. Ahora, el concepto de sombra, mi hermano, no es nuevo en la Biblia. Dios sobre nosotros, en algunas palabras en hebreo dice que pone su sombra sobre nosotros. Isaías 51:10 dice que Él nos cubre con sus alas. Y en realidad en hebreo dice que nos sombrea con sus alas, nos protege. La sombra de Dios representa su protección divina. Dios, bajo tu sombra estaré respaldado, seré protegido. Y obviamente en Lucas 1:35 dice que la sombra del Espíritu Santo cubrió a María y ella concibió un hijo único, especial, el que sería el Salvador del mundo. Eso es un concepto que se maneja. La sombra, usted sabe, como dice el canto, no era la sombra y tampoco era Pedro. Era el poder de Dios manifestado, trayendo sanidad a los que estaban ahí, mi hermano, estableciendo la palabra de Dios. Ahora esos son los milagros, esa es la luz. Ahora viene la oscuridad. Y si se fija usted, Dios dijo, ya se empieza a mover, la palabra se está moviendo de Jerusalén a Judea, porque dice que aún de las ciudades vecinas ya empiezan a venir de otros lugares a Jerusalén trayendo enfermos. Y usted sabe que esos enfermos, después de ser sanado, iban a llevar la palabra. Ya se empieza a expandir la promesa que está en Hechos 1:8. Ahora el versículo 17. Dice, entonces viene la oscuridad, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos, de envidia, del mismo sentimiento que sentían hacia el Señor Jesús, el mismo sentimiento que Poncio Pilato identificó en ellos y que dijo que lo quería matar simplemente por envidia. Ahora, quiero que imagine la terrible ironía que está sucediendo aquí. El supremo sacerdote y todo el liderazgo religioso de Israel están enfurecidos, están enojados porque los enfermos son sanados, porque los cautivos son liberados, porque las cadenas y el poder de Satanás es roto, mi hermano. Están enojados porque Dios está obrando en la vida de las personas. Son los líderes religiosos, mi hermano. Y están movidos a celo y envidia, mi hermano. No ven el poder de Dios. Todo lo que está sucediendo, Dios dijo que Él es el único que lo puede hacer. ¿Cómo es posible, para ponerlo en un contexto moderno, que un pastor se enoje
Cuando ve milagros delante de su cara, porque es un hermano o una hermana que no es el encargado de la iglesia, no es el pastor. Ni siquiera le echa ganas delante de mis ojos. Y Dios lo está usando, no puede ser. Él tiene que parar. Y Él tiene que decir que soy yo el que lo está haciendo. ¿Ve la ridiculez? La envidia carcome a estas personas que no pueden ver ni a Dios si se les parara enfrente. Leen su palabra todos los días, hacen sacrificio matutino, vespertino, todas esas cosas. Van al templo, ofrecen el incienso, todo eso, y no pueden ver a Dios. Mi hermano, no hay peor ciego que el que no quiere ver, mi hermano. Y no hay peor celo, mi hermano, ni peor rencor contra el cristiano que el que surge dentro de la misma iglesia por parte de un religioso, mi hermano. La religiosidad, mi hermano. No se puede salir alguien de alguna iglesia, no puede alguien opinar, porque es un hereje, es un maldito y no es de nosotros y nadie se comunique con él. No puede alguien decir que aparente ser más sabio que el pastor o tener una opinión contraria. El celo religioso destruye no solo a la persona, sino destruye iglesias, mi hermano. Ese celo religioso fue el que puso a Jesús en la cruz. Fue el que puso a Jesús. No hay peor enemigo a veces con la iglesia porque los de afuera tienen limitación. Pero los de adentro, los que confunden la palabra, los que quieren que otros no crezcan o que otras iglesias no crezcan, mi hermano, eso es lo que es peor. Están evangelizando y vienen hermanos de otra iglesia que sea correcta o tú ni sabes, pero tú les dices, no, esos no creen bien. Nosotros somos los que tenemos el verdadero amor de Cristo. Estas personas lo que les ofende en realidad, que ellos querían respeto y reverencia para ellos y los apóstoles lo querían para Dios. Y ellos quieren que la gente los busque a ellos y la gente está buscando a los apóstoles porque sabían que ellos tenían la gracia y el poder de Dios. En vez de ellos venir y preguntar qué es lo que ustedes tienen y caer de rodillas, al contrario, quieren destruir la obra de Dios, mi hermano. Estas personas ya tienen mucho, mi hermano, muchas deudas que tener, porque no solo no escucharon a Juan el Bautista cuando les decía, serpientes, hagan obras de arrepentimiento, no vengan a bautizarse nomás así, hagan obras de arrepentimiento, no, lo odiaron a él y dejaron que lo mataran, y escucharon a Jesús e hicieron lo mismo, y ahora quieren destruir a los apóstoles también, y todo por celo y por envidia. En una ocasión, cuando Juan expresó ese celo, y se dio cuenta que había algunos que estaban sacando demonios, pero que no eran parte del grupo de Jesucristo. Y viene y le dice, Señor, hay algunos sacando demonios que no andan con nosotros. Diles que ya no lo hagan. Y el Señor les dice, ¿cómo que no? El que hace buenas cosas en mi nombre, no desea mi mal. Y el que está con nosotros, el que no está con nosotros, contra nosotros es. Pero aquellos que están en mi nombre son parte también del pueblo de Dios. Y le calma sus celos que tenía. Y él lo aprendió después, hablaba de amar al prójimo. De amar al hermano. Y decía que el que no ama no tiene a Dios. El celo, mi hermano, hace creer a algunos que su denominación es la única que va a ser salva. Hace creer a muchos, mi hermano, que solo su iglesia es la única que tiene la verdad. Desafortunadamente, mi hermano, si así fuera, oí a una persona hablando de una denominación igual que la de él, que hacía las mismas cosas que él, y está diciendo, allá en la esquina hay una iglesia más grande, seguro se le empezaron a salir gentes de con él. Pero dice, allá en la esquina hay una iglesia más grande, una iglesia, y dice el nombre como las de ellos. Dice que es más grande, tiene más dinero, tiene más gente. Pero una cosa les digo, podrá tener más dinero y podrá tener más gente y podrá tener más esto y lo otro, pero jamás podrá tener más del Espíritu Santo que nosotros. Y empieza la gente a aplaudir. Aquí está el poder. Y la gente aplaudiendo, que nadie entiende que esa es una carnalidad escondida detrás de la palabra. Gracias a Dios, mi hermano,
Que no nomás nosotros somos salvos. Porque si no, ¿cuántos sabemos aquí? Como 300, no puedo contar aquí a la cámara, les digo. Ya caí yo fulminado. Imagínese usted limitar a Dios de esa manera solamente por envidia, solamente por celo. No, gracias a Dios que no hay la exclusividad de la palabra de Dios, no es solamente de un grupito, sino de todos aquellos que en gracia han entendido la voluntad de Dios y han sido salvos por la sangre del Cordero de Dios. Ahora dice el 18, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Es el mismo verbo que le dije la otra vez, como cuando usted va pasando su criaturita y usted ya está diciendo esta mugrosa, ¿cuándo se va a sentar? Pero no quiere quedar mal con la gente porque está en casa ajena. Simplemente usted cuando vaya pasando, la agarra con violencia y la jala para acá. De para acá, mija. Y se la lleva para el baño. No quiero hacer del baño, ven para el baño. Así los agarran a ellos y se los llevan. No de buena gente, sino bien apretados. Y los meten, imagínese usted, los 12. Ahora llevan a los 12 apóstoles, no están llevando nada más a Pedro y a Juan. Y si es la misma celda ahí toda chiquita, ahí se empezaron a acomodar entre 12, así como se acomodan en un campi, ahí uno arriba, otro abajo, y ya cállate, estás roncando mucho y apenas están conciliando el sueño, mi hermano, porque estos querían callar a los apóstoles, pero no le han preguntado a Dios qué es lo que Dios quiere hacer. Y Dios tiene una sorpresa. Ellos se están acomodando para dormir y dice, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, les dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Están ellos acostándose, mi hermano, y llega un ángel del Señor. Si se fija usted ahí, la palabra ángel tiene la A chiquita. De verdad es un ángel, porque en el Antiguo Testamento a veces cuando dice así, es una teofanía, es una aparición del Señor Jesucristo antes de que se encarnara. Pero en esta ocasión es un ángel, un enviado del Señor, que juegan gran parte, los ángeles juegan parte en la historia del cristianismo, mi hermano. Protegen, sirven a Dios, guardan al Señor, traen mensajes, protegen, cuidan, hacen guerra. Y algunos de ellos ahora son demonios porque se rebelaron en contra del Señor. Lucas habla mucho de los ángeles, mi hermano. Y un ángel ahora les da libertad a ellos y un ángel lo va a volver a hacer con Pedro. 2, 3 veces va a suceder esto igual, mi hermano. Viene este ángel, este ángelos, este malak en hebreo, y les abre la puerta, mi hermano. Les abre la puerta a los saduceos que digan callarlos. Dios tiene otra idea. Y quiero que entienda, mi hermano, porque a veces al pensar en la justicia de Dios creemos que Él es severo y duro, pero Dios tiene cuidado de ti, mi hermano. Dios siempre tiene cuidado de ti. Cuando crees que todo está en tu contra, Dios tiene cuidado de ti. Cuando ellos están haciendo bien las cosas y terminan en una celda y podrían haber renegado en ese momento y decir, bueno, estamos predicando la palabra y mira dónde estamos. Obviamente ellos ya maduraron, pero nosotros a veces podemos pensar lo mismo, aunque estén en una celda por hacer bien las cosas de Dios y que aparentemente te vaya mal. Recuerda eso, Dios siempre tiene cuidado de ti. Dios y su poder y su gracia nunca te abandonarán, nunca te abandonarán. No siempre vamos a ver el fin que nosotros esperamos, mi hermano. Pero Dios siempre tiene cuidado de ti. Y aún en medio del sufrimiento hay un propósito y el nombre de Dios va a ser glorificado aún en medio de ello. Siempre recuerda que Dios tiene cuidado de ti. Y aquí va a sacar a estos apóstoles, pero después no va a salvar a Jacob. Después no va a salvar a Esteban. No siempre nos va a sacar del horno de fuego, como dijeron aquellos muchachos. No siempre va a suceder. Cuando le dijeron a Nabucodonosor, Dios nos puede libertar en el libro de Daniel, los 3 jóvenes. Dios nos puede libertar. No vamos a agacharnos, no vamos a desobedecer a Dios. Pero aún si nos echas al horno de fuego, Dios nos puede sacar del horno de fuego. Pero ¿qué es lo que dice después, mi hermano? Y aún si no nos sacare, aún así no vamos a dejar de obedecer a Dios.
Dios tiene cuidado de ti, mi hermano. Aun cuando no te da el fin que tú esperas, Él te va a dar el fin que Dios desea. Shalom para tu vida. Gozo en la eternidad. ¿Entiende eso, mi hermano? Cuando usted esté a punto de desfallecer, cuando uno entienda lo que Dios está haciendo, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Yo no entiendo lo que Él está haciendo y no siempre estoy de acuerdo con su forma de hacer las cosas. Me gustaría más que hiciera conforme a mis planes. Pero aun cuando eso no sucede, Dios tiene siempre cuidado de ti. En este caso, lo demuestra con un ángel que viene. Un ángel podía matar 180,000 personas, mover una piedra que pesaba toneladas. Así de que para él es simple llegar y abrir una celda, mi hermano. Quisieron callar a los apóstoles, ocultarlos y Dios los saca a la luz. Ahora, son animados y son fortalecidos a continuar porque el ángel les dice, quiero que vayan y prediquen. Y que digan, y que sigan trayendo el mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? El mensaje es la vida, le dice él, este mensaje que es la vida, Cristo es la vida. La palabra de Dios es viva, es poderosa, es como una espada que penetra el corazón hasta los huesos, hasta los tuétanos. Es suficiente para enseñar, para redarguir, para cambiar, para transformar, mi hermano. La fe viene por el oír esa palabra, ese mensaje de vida. Y aquellos que escuchan y creen son sellados para la gloria de Dios por el Espíritu Santo. Son guardados para la presencia de Dios. Son transformados y son coherederos de las mismas cosas que el Señor Jesucristo va a recibir. Es el mensaje de vida. No solamente cualquier vida, no vivir, no, vida en abundancia. Eso es lo que es la palabra de Dios. Es el agua, es el pan, es el que trae la fortaleza. Y hay que seguirla predicando porque es la única solución para este mundo. No son las pastillas, no son los inventos de este mundo, no es operarte y cambiar tu cuerpo, ninguna de esas cosas. Por más que tú busques, ninguna de ellas produce vida. Solo la palabra de Dios trae vida y vida en abundancia. ¿Qué es lo que hacen ellos? Obedecen. Si nos amenazaron de darnos una golpiza y nos metieron a la cárcel y luego nos sacan, algunos de nosotros diríamos, pienso que Dios no quiere trabajar aquí. Y aunque un ángel nos dijera, váyanse a predicar, a lo mejor diríamos, nos iremos a predicar para otro lado. Pero no, en el 21 dice, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Obedecieron, mi hermano, obedecieron. La grandeza de un hombre, de una persona, es saber a quién vas a obedecer, cuándo debes obedecer y cómo debes obedecer. Y ellos lo supieron, a los ángeles antes que al hombre, a Dios antes que al hombre. Y lo hacen y empiezan a predicar. Imagínense, en las mañanas llegaba la gente antes de abrir sus negocios, antes de salir a hacer sus actividades. Se juntaba muchísima gente en el templo en las mañanas a ofrecer su oración, a traer su ofrenda. Imagínense, muchos, por la obediencia y el valor de los apóstoles, escucharon el mensaje de salvación ese día. Las palabras de vida. Y muchos quizás en esa mañana abrieron su corazón a la palabra de Dios y son salvos y ahora están esperando para que nosotros lleguemos junto con ellos, porque fueron valientes y decidieron hablar la palabra de vida, mi hermano. Ahora, viene lo cómico a veces. El resto del 21 dice, el sumo sacerdote y todos se fueron a dormir, creen que ya tienen el problema solucionado, están encerrados. Al siguiente día simplemente les vamos a dar una castigada y con eso se va a acabar todo. Ellos duermen bien a gusto, se levantan, se desayunan sus huevitos revueltos con chorizo, tocino y jamón. Se echan su café y sus 2 conchas. Sí, estaban a dieta. Se echan su café y sus 2 conchas nada más. Llegan todavía sacándose el azúcar de la barba, lambiéndose el bigote, caminando así, muy a gusto, a sentarse en su silla, en el Sanedrín. ¿Por qué qué? Porque ellos simplemente van a juzgar, pero ¿cuál va a ser su sorpresa? Dice el resto del 21. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Jamás se sospechaban lo que va a pasar. Dijeron, ahora sí, vamos a ponerle fin a esta situación. Se sentó el tipo y dijo, ahora sí, que traigan al desgraciado, que los traigan. Pero resulta que
desgraciados, no estaban. Los mandan a buscar, ellos creen que esto es un juego, creen que ya todo está decidido, ahorita les damos una buena garrotiza. Primero no podían hacerlo, pero ya los amenazaron y si ellos desobedecen, ahora sí lo pueden hacer y la gente no puede decir nada. Pero dice, pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso. Como llegan y ahí están los guardias, que no han pegado ni un ojo, parados en la puerta. Todos los guardias están ahí. Toda la gente llegan y dicen, ahora sí, ábranle porque voy a sacar a los otros 12. Y abren. Y no hay nadie. Dice el 23 diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad. Y los guardias afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Imagínense. Ellos sabían, se quedaron estupefactos, ellos sabían que Dios, algo ahí estaba pasando, porque todo está asegurado. ¿Cómo es que no están ellos ahí? Sin duda alguno de ellos, mi hermano, sintió que esto era obra de Dios, pero no lo quiso reconocer, por eso cuentan esa historia. Bueno, esto es lo que pasó, a ver que ellos nos digan, ellos están más cerca de Dios, que ellos nos digan qué es lo que pasó. Esa es la palabra. Ese es el sentir que sintió Herodes cuando supo que el Señor Jesucristo estaba predicando después de que le cortó la cabeza a Juan el Bautista. Y se confundió y pensó que el Señor Jesús era Juan. Y se quedó espantado creyendo que había venido de los muertos, porque él lo mandó matar. Y se llenó de miedo. Ahora el 24 dice, cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote se le subió la presión, el pan le empezó a dar agruras, el chorizo que se había comido. Todos ellos y el jefe de la guardia, el que era el segundo del sumo sacerdote y los principales, todos estaban ahí. Dudaban en qué vendría a parar aquellos. Empezaron a tener miedo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Tienen coraje y tienen sorpresa, tienen indignación y odio, pero también hay temor. Algo está sucediendo, algo misterioso está sucediendo aquí. Y no saben qué pensar, no saben qué es lo que está sucediendo aquí. Creen que a lo mejor se fueron, a lo mejor se escaparon. Pero alguien vino y los sacó de su oscuridad y los iluminó. Dice, pero viniendo uno les dio esta noticia, yo creo haciéndola sorprendido. Pues yo vi que los metieron ayer y ahora están afuera, ¿qué pasaría tú? Dice, y les dice, he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Imagínense, ahora están ahí. Están predicando. Ahora sí se enojan y se vuelven locos de coraje. Y dice, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedrados por el pueblo. ¿Quién? Ellos. Sabían que la gente se iba a enojar si ellos hacían algo deshonroso. Tenían ellos, mi hermano, una bomba en sus manos. Y así es como lo están tratando. Luz y sombra, mi hermano. Vemos la ineficacia, la incompetencia y el celo de los líderes religiosos que con mente entenebrecida y un corazón duro buscan detener la obra de Dios. Se supone que ellos aman a Dios y ahorita están trabajando en contra de Dios. En vez de detenerse a pensar lo que Dios está haciendo o reflexionar, para ellos muchas veces, mi hermano, no aceptan el evangelio algunas personas porque tienen que doblar sus manos, tienen que doblar la rodilla, tienen que reconocer que por años han vivido engañados. Cuando están en una religión falsa, a veces es imposible reconocer delante de la persona cómo éste se va a burlar de mí y prefieren irse en condenación. Estos terminaron destruidos porque no quisieron abrir su corazón a la palabra de Dios. Así como al faraón. Las oportunidades se acaban, mi hermano. Muchas veces él escuchó. Muchas veces muchos. Félix, escuchó a Pablo enseñarle la palabra, lo vamos a ver después. Y un día simplemente dijo, casi me haces cristiano. Y dijo, pero llévenselo y después hablamos. Y se llevaron a Pablo y entonces llegaron por él y se fue a Roma. Y Félix nunca pudo hablar con él otra vez. Y su oportunidad se perdió. Hoy es el día de salvación. Si algo usted entiende o recibe de este mensaje, si tú estás
dudoso acerca de lo que Dios es, de la verdad del Evangelio, hoy es el día que debes de ponerte delante del Señor. Dice en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es Dios. Es Dios el que nos llama. En su gracia, Él es el que te está invitando hoy. En vez de consumirnos, en vez de decir tu Dios es injusto, fíjate lo que está haciendo. Él te está llamando. Y Él ha puesto el sacrificio para que todos tus pecados sean quitados. Él ha puesto para que tus pecados sean como la lana, emblanquecidos. Dice el Señor a todos los sedientos, a todos los hambrientos, venir y comprar pan sin dinero. ¿Por qué quieren morir si yo tengo vida? Venir y vivirás. Tus pecados serán perdonados. Únete ya y deja de dejar que se vayan las bendiciones. Y para aquellos que a veces andamos en compromiso, para los que están tibios y no se han comprometido con Dios, también para ellos dice el Señor en Isaías 1:13, dice, no me traigas más vanas ofrendas, no vengas con un corazón insincero, no vengas y simplemente con tibieza en el corazón. Tu incienso me es abominación. ¿Qué es lo que dice? Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejar de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien. Buscad el juicio, restituir al agraviado. Buscad justicia, hacer justicia al huérfano. Buscar la vida, amparar la viuda, buscar la vida. Deja ya de andar en tibieza. El Señor le escribió a las iglesias, 7 iglesias. En el libro de Apocalipsis les dice una y otra vez, fortalece, vuelve a tu primer amor. Fortalece las cosas buenas que tienes. Deja ya de hacer lo malo. Dice, crees que eres rica pero estás pobre. Limpia tus ojos, arrepiéntete, fíjate de donde has caído y arrepiéntete y vuelve a hacer las buenas obras. Dios nos habla. Éntrate, comprométete con Dios de manera sincera, no te vas a arrepentir. No quiere decir que te va a ir todo bien en esta vida. Sería mentira si yo te lo dijera, pero no te vas a arrepentir. Porque el dolor momentáneo no es nada comparado con la gloria venidera para aquellos que se han entregado a Dios y han puesto su vida delante de Él. Leí su sombra, dice aquí, es el tiempo de dejar las tinieblas y andar en luz. Dios está con su pueblo, está en medio de Él. Dios tiene siempre cuidado de ti. La pregunta es si usted lo puede creer. Si usted lo puede o lo quiere creer. Vamos a darle gracias al Señor, mi hermano. Vamos a ponernos delante de su presencia, mi hermano. Ciertamente no tenemos las mismas dificultades hasta hoy, las mismas amenazas, la misma persecución. La verdad es que a veces no lo tenemos porque no hemos salido al frente, porque no hemos proclamado y no hemos sido obedientes, porque a veces vivimos nuestra vida en nuestro hogar, trabajo, iglesia, en un círculo tan pequeño, siendo desobedientes a aquel que nos mandó a proclamar el Evangelio. A veces la persecución no viene porque en nuestra tibieza no nos hemos puesto de enfrente junto a la obra de Satanás y por eso es que simplemente no nos molesta. A veces, mi hermano, simplemente tenemos nuestro corazón puesto en otro lugar, que simplemente no nos damos cuenta del trabajo y la obra de Dios, mucho menos de los ataques de Satanás. En el nombre de Jesucristo, Señor, ciertamente algunas de las historias en el libro de los Hechos son cosas únicas, pero hay una cosa que no es única. Todos podemos ser llenos del Espíritu de Dios y todos podemos ver tu gloria, si tan solo nos atrevemos a creer
Todos podemos encontrar descanso, la paz, seguridad, confianza, si tan solo podemos creer que tú eres un Dios poderoso, que tú eres un Dios majestuoso, que nos quiere usar para su gloria. Que no perdamos la oportunidad de ser usados por el poder de Dios, de ver las maravillas que Dios puede hacer por medio de un corazón sincero, arrepentido, que se rinde ante la voluntad de Dios. En el nombre de Jesucristo te pido por cada uno de nosotros, Señor, para que seamos comprometidos contigo, Señor, sin temor, sabiendo que tú eres un Dios que tiene cuidado de nosotros todo el tiempo. Nada te sorprende, nada se escapa de ti. Tú tienes cuidado siempre de cada uno de nosotros, Señor. Tú siempre eres bueno, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos por aquellos, Señor, que sufren, que están de luto, Señor. Te pedimos por los que están enfermos, para que tú des sanidad, Señor. Y también te pedimos por Jesús Aguilar, que está hospitalizado muy grave en Guadalajara, para que el Señor le dé sanidad. Y por cada uno de nosotros, para que nuestra alma entienda, nuestro corazón entienda lo mucho que nos amas, lo mucho que nos quieres usar. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Padre, toca los corazones, toca los cuerpos, Señor, toca el alma, Señor. Y ayúdanos, Señor, a crecer en conocimiento, en crecer en valor, en crecer en gracia, Señor, para gloria de tu nombre. Danos una buena semana, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, al que está enfermo, Señor, trae sanidad. Al que necesite trabajo, Señor, que pueda encontrar, Señor, la puerta abierta, Señor. Ayúdanos, Padre, sobre todo a prosperar espiritualmente, Señor, en esta semana, Padre. Donde quiera que estemos, ayúdanos a florecer, Señor, por medio de tu palabra, Señor, y de tu Espíritu, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor, también. Te pedimos por la ofrenda, Padre, para que la demos en gratitud, Señor, para que sea usada en sabiduría, Señor. Y sobre todo para que sea el dar o el usar, Señor, sea para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Todo honor y toda gloria para ti por siempre. Bendito seas. Amén.